Ganadores. ¿Por qué importa la posición del antebrazo cuando trabajamos flexión del codo? Nos vamos a este ejemplo. Le pedimos a este buen amigo que coloque la mancuerna para realizar flexión del codo tipo martillo. Ese es el ejercicio básico que realizamos en esta situación. Primer concepto. Aparecen destacados tres músculos que son el bíceps braquial, el braquial anterior y el supinador largo. Todos estos músculos, ¿cuál característica tienen en común? Todos ellos son flexores del codo. Y el primer concepto es entonces que todo aquel músculo que cruza por delante la articulación del codo es flexor del codo. El bíceps desciende por delante del codo, es flexor del codo. El braquial anterior desciende por delante de la articulación del codo, es flexor del codo. Y el supinador largo cruza por delante de la articulación del codo, también es flexor del codo. Entonces, la característica en común de todo músculo flexor del codo es que debe cruzar por delante esta articulación. Solamente estamos destacando tres de los músculos flexores del codo. Y ahora viene una puntualización que es fundamental para comprender la acción de este músculo. Supinador largo. En realidad, este término viene cayendo en desuso. Cada vez se ve menos. ¿Y por qué esto? Porque supinador largo en realidad es un músculo tanto pronador como supinador, dependiendo de cuál es la posición inicial del antebrazo. Si el antebrazo inicialmente se encuentra en pronación, es decir, con una rotación del antebrazo de modo tal que la palma de la mano está orientada hacia abajo, ¿cuál acción desempeña este músculo? La de supinar. Sin embargo, si inicialmente la posición del antebrazo es la de supinación, vale decir, con la palma de la mano orientada hacia arriba, este músculo inicialmente es, entonces, pronador. Por tanto, supinador largo nos va a jugar una mala pasada. Este término está cayendo en desuso y se está prefiriendo otro nombre para este músculo importantísimo, y es el de braquiorradial. ¿Y qué significa desde el punto de vista de la etimología? Vamos a analizarlo. Braquio, ¿qué significa braquio? Braquio, brazo. Braquio siempre va a implicar brazo. Entonces, bíceps braquial es el bíceps del brazo. Braquial anterior es un músculo anterior del brazo. Braquiorradial es un músculo que se inserta por su extremo. Proximal se inserta en el brazo, en el húmero, en el borde externo del húmero. Y a nivel distal se inserta en el radio. Entonces, este nombre braquiorradial nos hace tener en cuenta las inserciones o el origen y la inserción de este músculo, y entonces nos da una pista de cuáles son sus posibles acciones. Braquiorradial es el término que vamos a preferir. Bíceps braquial, braquial anterior, braquiorradial. Aprovechamos y tachamos este término antiguo. Vamos a realizar este ejercicio típico entonces de flexión del codo en martillo. ¿Y cuál músculo vamos a priorizar? Vamos a activar dentro de todos estos flexores una aclaración fundamental ahora. Todos estos músculos son flexores. Siempre que trabajamos la flexión del codo vamos a reclutar y activar a todos estos músculos. Siempre. Pero la posición del antebrazo es lo que va a marcar cuál músculo vamos a activar más y cuál músculo vamos a activar menos. Si el antebrazo inicialmente se encuentra en esta posición, realizando la flexión del codo con el ejercicio en martillo, lo que vamos a hacer es recargar más al músculo braquiorradial. Es una posición óptima para trabajar el músculo braquiorradial. Algunos estudios también marcan que se activa más en pronación y algún estudio aislado marca que se activa más en supinación. Sin embargo, el concepto general es que este músculo se sobrecarga cuando colocamos
el antebrazo en posición neutra, tal como lo estamos mostrando en este momento, tomando la mancuerna en el ejercicio de martillo. Si por ejemplo nuestro objetivo es desarrollar más la masa muscular del antebrazo, si queremos aumentar el volumen a ese nivel, si queremos ganar en fuerza realizando este tipo de ejercicio con el antebrazo en posición neutra, sabemos que vamos a activar más, sabemos que tenemos que desarrollar más al músculo braquiorradial. Sin embargo, si colocamos el músculo en posición de supinación, posición inicial de supinación, ¿cuál músculo vamos a activar aún más? Recordemos, posición de supinación del antebrazo es la posición del antebrazo, de modo tal que la palma de la mano queda mirando hacia arriba. Cuando el antebrazo se encuentra en la posición de supinación, vamos a estar activando mayormente al músculo bíceps braquial. Y aclaro este apellido de este músculo braquial porque existe también, recordemos, el músculo bíceps femoral. ¿Por qué la supinación activa más al bíceps braquial? Porque el bíceps no solamente es flexor del codo, también es un potente supinador del antebrazo. El bíceps es, entre otras acciones, pero a nivel del codo es flexor y es además supinador. Si nosotros queremos trabajar más, recargar más en la acción de flexión del codo al bíceps, tenemos que agregarle la supinación del antebrazo. Flexión del codo más supinación del antebrazo. Estas dos maniobras nos permiten activar más al bíceps cuando pensamos en lo que podemos hacer a nivel del codo. Pero también recordemos que el bíceps cruza la articulación del hombro, actúa a nivel del hombro, entonces va a depender también de cómo coloquemos el hombro en el grado de activación del bíceps y en cómo podemos diferenciar o recargar más la porción corta o la porción larga del bíceps. Por ahora tenemos flexión del codo con el antebrazo en posición neutra, activamos más al braquio radial. Cuando colocamos el antebrazo en supinación, activamos más al bíceps braquial. ¿Y qué hay del braquial anterior? El braquial anterior es este músculo profundo con respecto al bíceps. Está entre el bíceps y el húmero. Es un músculo profundo, pero ¿para qué sirve desarrollarlo? Primero, suma fuerza y potencia en la flexión del codo. En adición a esto, ¿qué nos permite el braquial anterior? Si bien no es un músculo visible, si bien su masa muscular no hace una prominencia directa debajo de la piel, si nosotros lo trabajamos, lo desarrollamos, el aumento de su volumen empuja hacia la superficie y hacia los lados, interno y externo, al bíceps. Por tanto, crea la ilusión de que el bíceps sea más desarrollado. Fundamental entonces trabajar en forma más diferenciada al braquial anterior. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero flexionando el codo. El braquial anterior es un flexor del codo. Siempre que flexionamos el codo vamos a lograr reclutar y activar a este músculo braquial anterior. Pero ¿cómo distinguirlo del bíceps y del braquio radial? Si nosotros, además de la flexión del codo, le sumamos la posición de pronación del antebrazo, palma de la mano mirando hacia abajo, vamos a lograr entonces recargar más aún al braquial anterior. ¿Por qué? Porque cuando realizamos la flexión del codo con el antebrazo en pronación, hacemos que el bíceps no se recargue tanto, no se active tanto. Pálpense ustedes, si no, la masa muscular del brazo y noten, fundamentalmente a nivel del bíceps braquial, cómo cambia su grado de tensión cuando realizamos la flexión del codo con el antebrazo en pronación versus el antebrazo en supinación. La diferencia es muy notoria. Entonces, en síntesis, el bíceps braquial y el braquio radial se insertan distalmente en el radio y
como el radio es el músculo que participa girando en los movimientos de pronación y de supinación, tanto el bíceps como el braquio radial van a tener acciones en la supinación y o pronación, y la posición del antebrazo va a incidir directamente en cuánto se van a activar. En cambio, el braquial anterior, ¿dónde se inserta distalmente? Porque proximalmente se insertan en el cuerpo, en la diáfisis del húmero. Pero ¿dónde se inserta distalmente en el esqueleto del antebrazo el braquial anterior? Se inserta en el cúbito, a diferencia del bíceps y del braquio radial que se insertan distalmente en cuál hueso del antebrazo, en el radio. Por tanto, el cúbito no gira. El que gira en los movimientos de pronación y de supinación es el radio. Como el cúbito no gira, cada vez que actúa el braquial anterior, no va a producir directamente ni pronación, ni supinación, ni colocar al antebrazo en una posición neutra. Eso lo hacen los músculos que actúan sobre el radio. El braquial anterior es flexor del codo y punto. Pero para que él termine actuando más, para que él termine recargándose, activándose más durante la flexión del codo, en realidad la estrategia es reducir la activación del bíceps y del braquio radial. ¿Cómo? Colocando el antebrazo en la posición de pronación. Allí está el amigo que nos ayudó en esta explicación. Si te pareció útil e interesante esta información y práctica, te invito a lo siguiente: like, a suscribirte, a compartir este video y estamos en contacto. Un gran abrazo para todos.